Bien, entonces acá, ¿no? Si una persona tiene infección vascular, no puedo yo pinchar porque voy a provocar una sepsis. Persona que tiene problemas con la coagulación. La técnica, sentarse, buscar la arteria, localizar el sitio donde, por mis conocimientos de anatomía, voy a ver, voy a buscar la arteria radial, buscando su antena. Entonces eso ya me dirá si va a estar en el lado medial o en el lado lateral del brazo, ¿no? La aguja se retira rápidamente para que no se pierdan los gases. Pueden ver unos videos maravillosos de esto, ¿no? ¿Qué riesgos hay? Que se cierre de golpe la arteria y le dé un efecto, un vasoespasmo y se va a desmayar o una reacción vasovagal, es decir, que esté comprometido aquí el décimo par craneal y toda la persona tendrá esta cianosis. Lo más frecuente, el hematoma debajo de la piel, acumulación de sangre debajo de la piel, trombosis, formación de coágulos que puede viajar por la sangre y puede ocluir las arterias. Los materiales no son nada extraños, pero sí debemos manejar la heparina. Este es tal como está viendo ahí al lado, mire, compuesto químico orgánico endógeno, porque yo lo sintetizo de naturaleza glucídica. Es un azúcar. Yo lo tengo, sí, por ello que no está coagulada mi sangre. Y de esta manera se inhibe la formación de protrombina o la conversión de protrombina a trombina. Las máquinas analizadoras son especiales, no cuestan muy caro y se puede determinar. Interpretación, ya habíamos visto arriba. En la tabla está los desequilibrios, pero también nuevamente aquí. Cuando están, miren, acidosis, aquí, el uno, no sé si se fijan aquí, acidosis metabólica, todo está para abajo. Número 2, acidosis respiratoria, solamente pH. Guíense con estos números. Yo solamente les voy a tomar 1, 2, 3, 4, nada más. Una forma más fácil, miren, lo normal, el pH 7,4, 35 a 45. Aquí está muy resumido, ¿no? Aquí pH 7,35 a 7,45. Y entonces dióxido de carbono 35 a 45. ¿Mm? Ahora, cuando es acidosis metabólica, aquí es porque está descompensado. Cuando está descompensado, ¿no? Pero estos son protones. A mí lo que me interesa es 1, 2 y 3. pH, componente respiratorio y componente metabólico. ¿Qué es un electrolito? Hace rato les había comentado, agente químico que al encontrarse dentro del agua se rompe, se disocia, se fragmenta en pedazos, pero cada uno de ellos se carga o negativamente. Y esto no hay que olvidar. Y puede conducir, es la otra condición. Gracias a estos fenómenos químicos es que el potencial de reposo de la membrana de las células, de las neuronas, de reposo pasan al potencial de acción para despolarizarse, es decir, para activarse.
Bien, necesitamos electrolitos para que se disocien y proporcionen protones. Y de esta manera se mantenga el pH fisiológico. ¿Por qué necesito un pH normal que no varíe? Para que todo funcione muy bien, pero sobre todo las señoritas enzimas. Pequeñas variaciones no trabajan. Este es un resumen de lo que ya habíamos visto hace rato, ¿no? Concentración de sodio. Ya no tengo yo aquí extracelular ni intracelular, ¿no? Aquí en líquido extracelular, falta eso. ¿Por qué? Porque es la sangre que tomamos. Magnesio, me contento con 2 miligramos por decilitro. Calcio 8,5. Quizás es más fácil miligramos por decilitro cuando hay dos opciones, quizás. Pero el que quiere aprender, aprende también en miliequivalentes. Los fosfatos nos contentamos con 4. Magnesio 2, fosfato 4. Sodio. Este es el electrolito más importante. Su valencia de +1. Lo correcto es estado de oxidación, número atómico de 11. Y aquí, higroscópica. Está mal escrito. Higroscópica. Quiere decir que le encanta el agua. No hay salero seco. Siempre está mojado. ¿Por qué es tan importante el sodio? Para que funcione la bomba de sodio y potasio ATPasa de todas las membranas celulares. Pero también sirve porque determina la volemia. ¿Qué es volemia? Volumen de sangre. Nosotros sabemos que el hombre ideal de 70 kilos debe de tener 5 litros de sangre. Pero si come más sal, tendrá más agua y más volumen de sangre. Y alguien diría, qué bien, mejor, cuanto más sangre, mejor. No, no. Es que si tiene más volumen, aumenta el volumen sistólico. Y con esto aumenta el gasto cardíaco. Y con ello aumenta la presión arterial. Así es. ¿Cuál es la presión ideal? Esta, 110/70. ¿Y por qué debo tener esa presión? Porque con ello se garantiza, ayer ya lo habíamos dicho, que la sangre salga con fuerza del ventrículo izquierdo, se dé un paseo por todo el cuerpo humano y regrese hasta la aurícula derecha, para que pase al ventrículo derecho y vaya al pulmón para la hematosis. Y vuelva al ventrículo, a la aurícula izquierda para pasar al ventrículo izquierdo y nuevamente. ¿Y por qué debe recorrer? ¿Por qué debe perfundir? El término correcto es perfundir. ¿Qué es perfundir? Irrigar. ¿Por qué debe perfundir? Es porque tiene que llevar oxígeno, glucosa. Debe proveer oxígeno y glucosa y recoger los desechos del metabolismo para conseguir una fisiología deseada. La sangre lleva, pero también recoge basura, dióxido de carbono, bilirrubina, urea. Bien, cuando la presión es menor de este valor, jóvenes, la persona tiene cefalea. Y cuando está elevada, tiene cefalea. No se olvide. No duele solamente porque está elevada o porque está disminuida. Este es un error garrafal. Claro que hay otros signos que también nos ayudan. Una persona que tiene dolor de cabeza y está colorada y está sudando, está elevada su presión. Pero claro, yo no tengo ojos de escáner. Lo que tengo que hacer es usar el tensiómetro.
Y entonces ahí voy a comprobar si está más o está menos. Si está menos de 110/70, por ejemplo, 90/60, amerita suero fisiológico intravenoso porque tiene sodio, ¿sí? Y entonces con esto va a elevar la presión, lo que habíamos visto aquí, ¿no ve? A mayor sodio, más bulimia y aquello. Eso. Pero si tiene una presión de 180/100, la cefalea es porque está aumentada. En este caso, no se debe administrar suero. En la provincia casi siempre ponen suero por todo y para todo. Cuando quieres poner suero, lo primero que tienes que saber es la presión, por favor. Y la gente que recibe suero sin necesidad termina con un edema pulmonar, un EPA, edema pulmonar agudo, y tiene que terminar en el San Juan de Dios para morir. Tengan cuidado con la ley, estamos aprendiendo en este apartado, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuál es el riesgo de que la presión esté elevada? El ACV. Por ello es que debemos explicar a todos nuestros pacientes que debe de medirse la presión, evitar el consumo de sodio. Científicamente está calculado de que todos los alimentos tienen el sodio necesario. Es decir, no debemos consumir sal de mesa, no es necesario. Tenemos receptores de presiones altas, donde seno carotídeo, aparato yuxtaglomerular del riñón. Entonces aumentan la eliminación de sodio. ¿Cómo se regula el sodio desde el punto de vista bioquímico? La concentración de sodio en sangre está regulado por el ingreso y la salida. ¿Qué es eso? Ingesta y excreción renal. ¿Cuándo se pierde sodio? Cuando hay problemas renales o cuando hay problemas en otros niveles, tanto en riñón como fuera del riñón. Nefropatía primaria, insuficiencia suprarrenal o porque se está intoxicando con diuréticos como la furosemida. ¿Y cuándo va a haber un aumento de sodio? Cuando está consumiendo mucha sal o no se está eliminando eficientemente el exceso de sodio. La ingesta. Este sistema, yo sé que lo dominan, pero tenemos que indicar. Esto funciona en hipotensión. Hipotensión arterial. Y también cuando la persona va aumentando en años. Por eso que la mayoría de las personas que tienen presión alta son personas más de 50 años. A medida que envejecemos, se activa este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero debemos aceptar, miren, cuando hay hipotensión arterial es porque hay poco volumen de sangre. Poco volumen de sangre. Cuando hay poco volumen de sangre, la tasa de filtración glomerular disminuye. La tasa de filtración glomerular. Y ello provoca que el riñón libere renina. ¿De qué parte del riñón? Del aparato yuxtaglomerular.
Entonces, cuando se libera, ¿y qué es la renina? Compuesto químico orgánico endógeno, que es el sustrato, o digo, es la estructura que va a trabajar sobre el angiotensinógeno, que no origen de angiotensina. Entonces, se libera renina para que le encuentre al angiotensinógeno y lo va a convertir en angiotensina. Aquí debemos insistir en esta ECA de memoria, enzima convertidora de angiotensina. Esta ECA convierte la angiotensina 1 inactiva en angiotensina 2. ¿Y para qué necesitamos a la angiotensina 2? Reabsorbe sodio. Si reabsorbe sodio, también va a ser reabsorbida más agua. Y entonces aumenta la volemia, aumenta el volumen sistólico y aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión. Recuerden que este sistema se da cuando la persona tiene hipotensión. Y cuando la persona envejece, no necesita aumentar, pero son fallos que tiene el cuerpo. No todos, pero lo tiene. Ahora veamos. Tenemos medicamentos en farmacología denominado inhibidores. La I es inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Por eso se llama IECA, de memoria, para que este año se luzcan con farmacología. Aquí estos medicamentos terminan en prilo, lisinoprilo, enalaprilo, captoprilo. ¿Cuál es el mecanismo de acción bioquímica de estos medicamentos? Inhiben a la ECA. ¿Qué es la ECA? La enzima que convierte angiotensina 1 en angiotensina 2, que reabsorbe sodio. ¿Sí? También, ¿se acuerdan del PNA? Ayer habíamos hablado. Péptido natriurético atrial o auricular del corazón. Esta estructura proteica hacía que eliminemos sodio. Ujú. Bien, la ciencia encontró otra sustancia, que es la vaina, mentira, o vaina, pero yo me acuerdo de la vaina. Esta es con B grande. Esta sustancia hace que se elimine sodio, sodio. El segundo grupo de péptidos, PNA, que habíamos hablado ayer. ¿Dónde están? En las aurículas. PNA está en las aurículas del corazón. Cuando aumenta la presión, se libera. Cuando los pacientes, esto es a través de estudios, miren, pacientes que tienen un aumento del LEC, líquido extracelular, tienen PNA aumentado. También las personas que tienen problemas con la corteza de su glándula suprarrenal, es decir, que tienen mayor liberación de aldosterona, también tienen elevado PNA. Personas que tienen ascitis por la cirrosis, aumento de PNA. Pero hay disminución en el síndrome nefrótico. Tienen que dominar, por favor, qué es síndrome nefrótico, qué es síndrome nefrítico. Nefrítico está relacionado con infecciones. Nefrótico cuando se pierde muchas proteínas. Este mapa conceptual, jóvenes, solamente para insistir en lo que hemos visto. El sodio se reabsorbe en el riñón, sí. ¿De qué depende? De estas tres estructuras químicas, de estos tres compuestos químicos orgánicos endógenos, ¿no? La angiotensina que tuvo su origen en angiotensina 1. La aldosterona, un mineralocorticoide. Y este es el factor o péptido, lo mismo.
Aquí lo puse como FNA. Blanco lo llama así. Bien, el sodio tiene canales para poder eh, salir o para poder ser reabsorbido. Entonces, los canales de sodio van a ser activados por la amilorida. Es un diurético este medicamento. ¿Cómo trabaja la amilorida? Haciendo que los canales de sodio sean más permeables. Las tiacidas como hidroclorotiazida, clorotiazida o otro diurético no trabaja sobre los canales, sino sobre estas estructuras proteicas que son cotransportadores. El sodio, recuerden, que puede ingresar y también salir de nuestro cuerpo. Podemos reabsorber 70% de nuestro sodio con esta estructura. Aquí aprovecho, por favor. Todos nosotros tenemos una estructura proteica que cumple las funciones de cotransportador de sodio y de glucosa. Este cotransportador solamente transporta sodio siempre y cuando vaya con el doble de glucosa. Aquí reside, pongan ahí por favor, aquí reside el fundamento de utilizar sueros de rehidratación oral. Cuando queremos rehidratar a un paciente, no solamente le administramos agua. El cuerpo que dice, no, no, agua no entras, no, no, no. La presión osmótica se opone al movimiento libre del agua. Pero cuando el agua lleva en su interior sodio y glucosa, como tiene el suero de rehidratación oral, esta estructura, el cotransportador que dice, bien, pase un sodio con dos glucosas, voy a llevarles adentro. Y detrás del sodio entra su novio, que es el agua, porque el sodio es higroscópico. Por ello, no se debe intentar hidratar a un deshidratado solamente con agua. Va a tener más diarrea, ¿sí? Concentración plasmática. Bien, ahora, ¿cuándo se altera la concentración del sodio? Uno, cuando no se elimina o cuando se elimina mucho. Cuando no se elimina correctamente el sodio, como lo hace usted. Cuando la persona tiene insuficiencia cardíaca congestiva. No funciona ese corazón. No tiene la fuerza para expulsar la sangre. Y esto es fácil y van a ir aprendiendo. Una persona que tiene ICC tiene patitas de elefante, tiene los párpados hinchados, evidentemente. Otra vez, en medicina no hay 1 más 1, 2, ¿no? Pero le va a ayudar. Una persona que los dos pies tiene edematizados, que tiene sus párpados edematizados, es muy probable que tenga ICC, ¿no? La bomba no funciona bien y se va acumulando el agua. Otra posibilidad, nada que ver, no tiene patitas de elefante. ¿Qué tiene? Puede ser porque su hígado está destrozado, insuficiencia hepática, porque tiene cirrosis por alcohol, por paracetamol, por tetracloruro de carbono, por micotoxinas, todo eso lo va a ir aprendiendo estos años. Entonces tiene insuficiencia hepática. Y en el hígado es donde se sintetiza esta proteína, albúmina, que sirve para transportar sustancias a través de la sangre, sí, pero sobre todo es la encargada de la presión oncótica, que es fundamental para la presión osmótica. Si no tienes suficiente albúmina, te empiezas a edematizar. Esto sucede, por ejemplo, en los niños que tienen kwashiorkor. Estos niños
no tienen insuficiencia hepática, pero ¿qué tienen estos niños? Poca ingesta de proteínas. La mamá dice, no, toda la proteína le voy a dar al marido porque él trabaja. Y mi hijo de 1 año, de 2, no sé si vivirá. ¿Para qué le voy a dar proteínas? Esos conceptos son los que nosotros debemos de trabajar y explicar que la mamá deje de comer porque está gorda, pero el niño es el que tiene que tener proteína. Casi siempre se ve el kwashiorkor en niños de 1, 2, 3 años cuando dejaron la leche materna. Y entonces el niño se hincha, se dematiza. ¿M? Y la madre dice, gordito está mi hijo. ¿M? Hiperaldosteronismo. Ahora, ¿cuándo se va a eliminar demasiado? Fístulas. ¿Qué es fístula? Comunicación de un espacio interno con la piel hacia afuera o de un órgano con otro órgano. Van a revisar esas fotos, por favor. Bien. Entonces, aquí, como no se elimina el sodio, jóvenes, ¿qué va a haber? Aumento de sodio en sangre. Y con ello, si hay mucho sodio, va a haber mucha agua. En este otro caso, poco sodio, y entonces el agua se va porque no hay suficiente sodio. Equilibrio hidromineral, pero ahora ya son trastornos. Trastornos. ¿Por qué debemos tener mucho cuidado con este equilibrio? Porque una vez más, si el sodio está aumentado o está disminuido, va a provocar que el agua esté disminuido o aumentado respectivamente, si lo he dicho bien. Entonces, para ello, ya habíamos conversado de esto, el agua corporal total. 2/3 está dentro de las células. Eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, este sodio, no sé si lo tendré más aquí abajo, creo que no. Aquí. De la concentración de sodio dependerá el agua y del agua dependerá el volumen de la sangre. Y del volumen de la sangre dependerá el volumen sistólico. Y del volumen sistólico, el gasto cardíaco. Y del gasto cardíaco, la presión arterial. Aquí tengo la ecuación que se las dedico, por favor. Esto es para toda la vida. Ojalá así me lo hubieran enseñado a mí en 2.º año. Yo sería la reina de Troya en este momento. ¿Sí? ¿Qué es presión arterial? Gasto cardíaco. Por resistencia periférica vascular. Ahora, ¿qué es gasto cardíaco? Gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Y todo eso multiplicado por la resistencia de los vasos en la periferia. Cuanto más viejita la persona, más colesterol tiene en el interior de sus vasos periféricos. Y si hay más resistencia, entonces aumenta la presión arterial. Esta es una de las explicaciones por qué a mayor edad, mayor probabilidad de hipertensión arterial. No es en el 100%. ¿Mm? Bien, entonces, el agua corporal total depende definitivamente de la concentración de sodio. Por ello que en las ecuaciones que ya hemos visto es el doble. A veces ni se toma, a veces ni se determina la concentración de glucosa ni del boom. Cuando ustedes estén en emergencia, a lo mejor solamente va a pedir concentración de sodio. Y lo va a multiplicar por 2 y ya va a tener usted su osmolaridad. ¿Sí? ¿Cuáles son los dos estados anormales de la concentración de agua? Deshidratación y la hiperhidratación. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los dos estados que se observan en un desequilibrio hídrico? Hídrico. Deshidratación e hiperhidratación.
Equilibrio del sodio. Nuevamente por su importancia. Del sodio depende todo lo que hemos comentado, pero al final la presión arterial. Bien, la presión arterial, ajá, diferente a la presión venosa central. Lo que nosotros medimos con el tensiómetro es la presión arterial. ¿Las venas tienen una presión? Sí. En teoría, en teoría, la presión de la vena cuando ingresa a la aurícula derecha es de 0. Pero cuando se toma, por ejemplo, en la vena cava superior, se ha determinado que es igual a 1,8 centímetros de agua, no es milímetros de mercurio, fíjense, se puede medir en centímetros de agua y 1 a 6 milímetros de mercurio. Este tipo de presión, aprovecho aquí porque a mí me costaba entender esto. Una cosa es la presión arterial, otra cosa es la presión venosa, ajá, y otra cosa es la presión capilar. ¿Para qué me sirve la presión arterial? Para saber que puede estar fallando uno de estos parámetros que lo tienen aquí, o la volemia o la frecuencia cardíaca. ¿Y cuándo está aumentada la presión cardíaca? Uno, en estados de compensación. El corazón va a funcionar con mayor frecuencia cuando la presión esté muy baja. Dos, cuando la persona esté nerviosa, cuando la persona esté enferma, ansiosa, tiene dolores, está gritando de dolor, va a estar aumentando. O cuando esté nerviosa. ¿Qué dice aquí? Frecuencia cardíaca. Todos nosotros sabemos que esta frecuencia cardíaca va a verse aumentada por la noradrenalina, ¿sí? Que es una catecolamina, es una monoamina, es un compuesto monoaminado. Claro, todos nosotros hemos experimentado cuando nos dicen examen oral, ¿qué es lo que te pasa? Tu corazón se quiere salir como Moto Suzuki. Esta es la prueba, esta es la prueba de que de mi cerebro, sistema nervioso, inmediatamente se liberaron neurotransmisores que van a ir a trabajar a nivel del sistema nervioso autónomo, simpático o parasimpático. Simpático, porque ese me está preparando para la huida. ¿Sí? Van a revisar eso, por favor. Si tú vas a huir del examen oral, tu corazón tiene que bombear más rápido. ¿Sí o no? Bueno, van a volver a escuchar la grabación. Entonces, para eso me sirve la presión arterial. ¿Ah? Algo está fallando a este nivel. Y eso ya va a ir aprendiendo todos estos años. Pero, ¿y la presión venosa? Me está indicando el estado del volumen intravascular, salvo que haya taponamiento pericárdico. Ya estamos entrando en otra rama. O que la válvula tricúspide del corazón derecho no esté trabajando. O insuficiencia ventricular izquierda aguda. Y así sucesivamente. Eso va a ir aprendiendo en cardiología. Pero lo que yo quiero que vaya de bioquímica, presión arterial, presión venosa, y para eso se tiene que colocar, se tiene que administrar un dispositivo a nivel de la vena subclavia, a ese nivel. Y la vena, perdón, y la presión capilar. De todos los capilares, lo más importante es a nivel de pulmón. Usted recordará cuando estamos a nivel de bronquio, bronquiolos, llegamos a los alveolos. Y en los alveolos vamos a tener la famosa MAC, membrana alveolo capilar, que es una fina película de células
que van a ser justamente delgada para que el oxígeno entre y el dióxido salga. Ahora, ¿qué dije? Membrana alveolo capilar. De este lado está el alveolo, el aire, y del otro lado está la sangre. Si esa sangre al pulmón llega con mayor presión, ¿qué va a pasar? La sangre de este lado derecho del capilar va a romper la película, la MAC, y se va a ir al alveolo, que recuerde, con fines de explicación, es como un globo o es como un dedo. Entonces ese dedo que debía estar lleno de aire se va a ir llenando de sangre. Entonces, ¿en qué espacio va a haber la hematosis? Ojalá esté disfrutando de lo que le estoy explicando. Entonces, esto se llama presión capilar pulmonar de enclavamiento. Por ello, ¿y esto de qué depende? Valora la presión de llenado del ventrículo izquierdo y el volumen intravascular. Esto es importante. A ver, ¿cuántos litros de sangre tiene el hombre ideal? 5. Y si yo, porque no he estudiado, no he entendido mi bioquímica, yo le voy a poner suero. Y entonces de 5 que suba a 6, solamente por el ejemplo. Si aumenta la volemia, el volumen dentro de los vasos llegará al pulmón con más fuerza y reventará la MAC. Y los alveolos pulmonares se llenarán de sangre. Y la persona, como un mecanismo de defensa, ¿qué va a hacer? Yo debo estar atenta. Yo debo ir con mi estetoscopio y no voy a escuchar el murmullo vesicular típico y fisiológico del ruido de los campos pulmonares. Y voy a empezar a escuchar estertores húmedos que va a ir aprendiendo eso. Por ello, por favor, no es solamente administrar suero. Seguramente sus familiares le dicen, ya estás en segundo, ya estás en tercero, ponme suero. El que nada sabe, nada teme y coloca nomás suero. Ya, entonces la presión pulmonar 6 a 13, 5 a 10. Aumenta el volumen, hay edema. Y así sucesivamente. Hay que buscar la causa de edema. Por ejemplo, obstrucción, insuficiencia venosa profunda, obstrucción linfática. O será solamente un exceso de sodio. Para ello tiene que irse preparando. Disminución del líquido extracelular cuando disminuya el sodio. Un mapa conceptual, alteraciones del equilibrio hídrico. ¿Cuál es? Deshidratación e hiperhidratación. Los dos estados. Los dos, fíjense, deshidratación, hiper, pueden ser hipertónica, hipotónica y isotónica. Memoria, jóvenes, hipertónica, Cushing, exceso de medicamentos AIS. AIS. A ver, me han mandado unos mensajes. Los paseños tienen mayor concentración de glóbulos rojos. Quizás no del volumen, sino más bien el contenido. Eso es